recientemente, ahí sentada afuera del restaurante La Finca, en la calle de Bravo, que ahí precisamente es donde fue nuestra casa, donde crecimos y donde vivimos durante varios años. Ella ahí vive, en el centro de Chilpancingo. Le pedí a mis hermanas también que me acompañaran. Aquí está mi hermana Marta Elsa, mi hermana mayor, y también mi hermana Mari Carmen. Yo soy el más chico de la familia y les quiero decir por principio que, bueno, yo espero que desayunemos, que nos sirvan pronto, pero quiero decirles cuál es el propósito de este encuentro. Estuve durante varios meses antes de llegar a ser candidato pensando qué haría yo el primer día de una campaña, de una posible segunda campaña para gobernador. Y siempre pensé que era una idea que tendríamos que construirla, el arrancar en un evento exactamente como este, que fuera un encuentro en mi casa, en nuestra casa, en la casa de mi familia, en la casa de mi esposa, y que muchos y muchas de ustedes ya la conocen. Algunos de ustedes, por diversas circunstancias, han venido a esta casa. Y les quiero platicar la historia de esta casa. Esta casa la hicimos entre el año 2002 y el año 2005. En los tiempos en que yo era senador de la República, empezamos a hacer nuestra casa. Y les voy a platicar la historia un poco más atrás. En 1997, mi esposa me dijo que había una señora que estaba vendiendo unos terrenos por aquí. Y le dije, pues a ver qué día los vamos a ver. Y ya me lo había dicho como 5 veces. Y entonces un día, después de comer, me dijo, no te voy a dejar ir si no vamos a ver esos terrenos. Pues vamos. Y llegamos aquí. Estaba todo solitario. Casi no había casas. Y entonces me dijo mi esposa, están muy buenos porque los terrenos los venden con pagos semanales. Estaba desolado y le dije, lo primero que hay que preocuparse, porque aquí nos pueden hasta asaltar, porque no hay nadie. Y había un burro amarrado por aquí, exactamente por aquí. Me acuerdo el lugar exacto donde estaba el burrito amarrado, un palo en medio. Le dije, mira este pobre burrito, hasta este se pueden robar. Pues vámonos. Y me dijo, entonces, le dije, mira, no andes comprando cosas, porque luego dicen que se anda uno enriqueciendo. No compres nada, más adelante vemos. Pasaron los años, y siendo senador de la República le dije a Merced, ¿sabes qué? Valdría la pena que vieras a la señora esta de los terrenos. Hay que comprar unos 2 terrenos a ver si podemos hacer una casa. Está muy chiquita la casa. Hay que ver la manera de tener otra casa. Y me dice ella, no te preocupes, le compré unos terrenos a la señora y ahí están los terrenos. Y entonces empezamos a hacer la casa. Y conforme fuimos metiéndonos en la idea de buscar ser gobernador antes del 2005, pensamos hacer nuestra casa aquí, para que si llegábamos a ser gobernador, entonces viviéramos aquí y no en Casa Guerrero. Yo lo pensé. Las cosas resultaron como ustedes saben que resultaron, y finalmente nos trasladamos a vivir en esta casa. Aquí vive normalmente mi esposa. Mi hijo Ricardo recientemente terminó su carrera, estuvo fuera haciendo algunos estudios. Seguramente lo vieron, él recibió el Premio Nacional Ceneval por su alto porcentaje en el examen Ceneval que hoy se desarrolla. Fue el primer lugar en su carrera en su universidad. Y seguramente observan la gorra. No piensen que tiene la gorra porque anda de gorra así siempre. No, tuvo un accidente y está en una reposición de pelo, porque tuvo un accidente muy delicado hace algunos meses y fue algo verdaderamente aparatoso. Gracias a Dios no pasó a más está dejándose crecer un poquito el pelo para que no se le note mucho pues la cicatriz que tiene en medio de la cabeza.
Por eso está la gorra. No piense que decir, ¿y este por qué siempre anda de gorra? Pues es que está tratando que no se le vea parte del problema. Mi hijo Héctor Javier, que es abogado también, titulado, los dos son titulados. Él tiene varios años trabajando en una notaría en Acapulco y ha hecho también estudios de maestría en cuestiones notariales. Y pues mi mamá ya la presenté, mis hermanas son maestras, ellas son egresadas de la Normal del Estado de Guerrero y las dos viven en México, en la Ciudad de México. No viven aquí en Chilpancingo, pero frecuentemente vienen a visitar a mi mamá. Yo hice una especie como de carta que la vine escribiendo desde hace un par de días. Voy a tratar de no leerla, pero si me atoro, no me va a dar pena echarle un ojo, porque la escribimos. Lo primero que quiero decirles, ya entrando a lo que yo escribí, y reiterarles mi agradecimiento, lamento mucho no estar atendiendo como quisiéramos, la verdad es de que creo que rebasamos, creímos que no vendrían todas y todos, pero gracias por venir. Pensábamos que aquí no hubiera nadie sentado, pero pues no alcanzaron los lugares. Y también pusimos esta otra mesa y esta otra mesa y pusimos más mesas allá. Qué bueno que esté así, qué delicado y qué triste sería que hubiéramos puesto 15 mesas y que hubieran llegado para 7 mesas. Muchas gracias nuevamente. Entraré en algunos comentarios que les quiero hacer. Miren, el PRI, que es mi partido, y también el Verde, por segunda ocasión, me han brindado la oportunidad de volver a ser candidato. A ver, joven. En el 2005 intentamos todo por triunfar. No entendimos, aun cuando hicimos todo para triunfar, que en el 2005 la gente quería un cambio. Finalmente lo entendimos, reconocimos que las cosas no nos fueron favorables. Después de eso, pensamos en dos cosas. Una, en irnos, en retirarnos de Guerrero, en irnos a vivir a México, en irnos a vivir a Cuernavaca, donde teníamos una casa que ya no la tenemos porque decidimos no tenerla. La otra, sencillamente retirarme de la política, como se lo dije a un amigo una semana después. Le dije, he tomado la decisión de retirarme de la política, y se empezó a reír. Ja, 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 ja. Le, ¿por qué te ríes? Porque no te creo. Le dijo. Hay que esperar que pasen los días. Entonces pensamos en irnos de Guerrero o pensamos en retirarnos de la política. No hicimos ni una ni la otra cosa. Y también les voy a platicar algo que no está escrito, pero que me voy a acordar y se los voy a decir. También fui tocado por la tentación, como ser humano, de irnos por la ruta de la amargura, del rencor y del odio. De odiar a todos los que sentí que no nos habían ayudado. De tener mucho rencor hacia muchas personas y hacia muchas cosas que sentía yo que no habían sido como lo que habíamos planeado. Pero ese camino, gracias a Dios, no lo seguimos. Y no lo seguimos porque un día, yo creo que durante como los siguientes 45, 30, 45 días, todos los días invitaba yo a cenar o a platicar a mi esposa, no en Chilpancingo, donde estuviéramos. Y entonces yo le reclamaba a ella que por qué había pasado eso en el 2005 si yo siempre había tratado de ser correcto. Yo le decía a ella que había tratado de asumir una conducta positiva, que había tratado de ser responsable en lo que era, y que me parecía que sencillamente yo no merecía vivir esa experiencia
que estábamos viviendo. Y yo creo que como a la 12ª vez, ella tomó la decisión de decirme algo que les voy a platicar. Y me dijo, mira Héctor, ya me lo has dicho varias veces y yo te voy a decir algo que creo que es importante que te lo diga. Dios a cada quien le pone pruebas. Y a ti Dios te puso una prueba. Y tienes que resistir esa prueba. Porque por algo te la puso a ti Dios. Y después de que me dijo eso, ya no se lo volví a decir. Y ahí íbamos a cenar y platicábamos de otras cosas. Y empecé a entender que esa prueba que Dios me había puesto, había yo de entenderla y tratar de aprender de ella. Y entonces lo que yo hice fue tratar de aprender de la adversidad. Tratar de entender por qué no todo en la vida puede ser un éxito. Y que entonces en lo que viniera de mi vida, tenía yo que tratar de aceptar cosas que normalmente no aceptaba y hacer cosas que normalmente no hacía. Y por ahí me fui. La verdad es que siempre el servicio público ha sido algo que me ha llamado la atención. Lo aprendí de mi padre. Mi padre también fue un servidor público. Mi padre fue un hombre que vivió muchas adversidades. Lo vi vivir, sufrir adversidades. Lo vi cuando sus amigos sufrieron salidas de gobiernos. Lo vi a mi padre vivir en el exilio político. Lo acompañaba yo en ocasiones en las noches y platicábamos. Siempre mi padre fue una especie de maestro, sin proponérselo, aparte de los otros maestros que yo he tenido en la vida y que han sido buenos maestros. Y entonces, al final de cuentas, entendí lo que mi padre hubiera dicho. Hay que resistir, hay que seguir adelante. O lo que hubiera seguramente dicho otro maestro mío, José Francisco Ruiz Massieu, de las derrotas hay que aprender. O lo que diría una de las personas que a mí me han llamado más la atención en la historia de la humanidad, aparte de Morelos, por supuesto, Morelos, Napoleón Bonaparte, que dijo que de una derrota se aprendía más que no sé cuántas victorias. Alguna vez me ha dicho un amigo que no hay que hablar de lo que pasó, pero vale la pena a veces hacer algunas reflexiones en presencia de mi familia, porque al final de cuentas todo eso es parte de la historia que también nos ha traído. Finalmente, yo me pregunto en este tema, que el haber sido hoy candidato por segunda ocasión es parte de la historia ligada al 2005. No tengo ninguna duda, porque esa es parte de mi historia. Vino después otro tiempo, volví a ser presidente de Chilpancingo y lo hice con un gran entusiasmo, lo hice con una gran determinación. Traté de que mi pueblo estuviera en orden, de que estuviera en paz y de hacer las cosas bien. Lo intenté hacer, a lo mejor no hice grandes cosas, pero Chilpancingo estuvo en paz, Chilpancingo estuvo en orden y tuvimos